Y la segunda, dentro del pecado, el ocultismo, que es el pecado más grave. El confiar en los demonios a través de expresa o implícitamente. La persona que hace yoga está haciendo un acto que es confiarse implícitamente a los demonios. Es que ese es el tema. Esto es muy interesante como lo explican unos estadounidenses en un vídeo que dura 59 minutos. Hay varios en internet con ese título, pero el que dura 59 minutos es el que me refiero. Se llama Los dioses de la nueva era. Son unos estadounidenses que han entrevistado a yogis, maestros de yoga. Entonces estos yogis, de estos países, de India, se ríen de los occidentales y dicen, estos se creen que estos son ejercicios de relajación o de respiración. Y no, esto es un proceso en el que se trata de concitar el espíritu de la Kundalini para que suba desde el primer chakra, que está en los genitales, vaya subiendo a través de la espalda y llegue a dar la iluminación a la persona, que es que queda poseída. En ese vídeo se ven escenas de lecciones de yoga colectivas en que empiezan a entrar en trance las personas, diabólicamente. Es impresionante. Entonces, bueno, hay diversas maneras, pero eso, las puertas son el pecado. Dentro de los pecados, la segunda puerta es el pecado más grave, el de confiar en los ídolos, ¿no? Expresa o implícitamente. Tenemos que ante todo decir que estas prácticas, tanto la práctica del yoga, Reiki, mindfulness, tiene mucho que ver con el budismo, lo cual partamos de la base. ¿Qué es el budismo? El budismo es una religión falsa, queridos amigos. Mucha gente está con estas prácticas orientalistas como yoga, mindfulness, Reiki, y algunos es como que piensan que son prácticas de paz y amor, ¿no? Bueno, lo hago para relajarme, lo hago simplemente por salud, lo hago simplemente para relajar mi mente. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto de relajarme, porque muchas veces es así como se maneja el demonio. El demonio es como un ángel de luz. Él se disfraza de ángel de luz para poder llevarnos donde él quiera. Entonces, hay gente que mezcla, lamentablemente hoy hay tanta necesidad de creer en algo, que hay gente hasta inclusive católica. Yo he visto en salones parroquiales, en parroquias, no quiero decir nombres de órdenes, pero órdenes tradicionales, ¿no? Donde en una de las parroquias, en uno de los salones, ofrecían clases de yoga. Como que hay gente que dice, bueno, quiero ser un buen yogi y un buen católico, pero ambas cosas a la vez no se puede ser, ¿no? ¿Qué sería ser un buen yogi? O sea, justamente el yogi es aquel que hace yoga. Es alguien que imita los paradigmas del yoga y del budismo, ¿no? Por ejemplo, una persona que intenta ser un buen católico es una persona que intenta imitarlo a Jesucristo. Y también intenta imitar a los santos, que fueron aquellos que más imitaron a Jesucristo, ¿no? Bueno, ¿qué es un buen yogi, un buen practicante del mindfulness? Bueno, es alguien que imita los paradigmas del orientalismo y del budismo. Entonces, son prácticas muy peligrosas que uno directamente le abre las puertas al diablo, le abre las puertas a los demonios, y el diablo lo que hace es concedernos una cierta tranquilidad de mente, un cierto descanso del cuerpo, pero que hace nos va llevando para lados más oscuros del punto de vista espiritual, o sea, nos va haciendo caer en pecados aún más graves. Y ese es el objetivo del demonio. Por más que mi cuerpo, entre comillas, esté sano, que mi mente esté totalmente limpia, que tenga un cierto descanso del cuerpo, pero después el demonio me va llevando a alejarme de Dios y a caer en los pecados más horrendos, ¿no? Porque muchas de las personas que practicaron Reiki después terminaron cometiendo pecados súper horrendos, ¿no? Porque eso es lo que busca el diablo. El diablo busca, como con algo que aparentemente es bueno, me lleva a alejarme de Dios completamente. Y en algunos casos, bueno, muchas personas terminan poseídas y muchas personas terminan directamente con necesidad de exorcismos, ¿no? Obviamente que con todo lo que dijimos, si yo me confesé, si yo no estoy más en pecado mortal, si yo ya tuve una conversión, bueno, en fin, el demonio no tiene ya poder sobre mi alma, porque el demonio tiene poder sobre mi alma por más que yo no esté poseído, si realmente yo estoy en pecado mortal. Bueno, si ya estoy confesado y ya me arrepentí de mis pecados y estoy viviendo la vida de la gracia, la vida de los sacramentos, ya el demonio no tiene poder sobre mí. Pero lo que sí podemos decir es que, digamos, si practiqué el Reiki, si practiqué el yoga, es bueno ver un exorcista, porque uno tiene que realmente ver cuáles fueron las consecuencias de ese trato con los demonios, ¿no?
Así actúa el demonio con lo que sería el Reiki, el yoga, el mindfulness y todas estas prácticas New Age, ¿no? El demonio nos dice, pero vas a poder tener un poquito de relax, vas a poder tener un cuerpo más descansado, vas a poder hacer ejercicios, vas a poder estirar, pero después voy a terminar poseído porque estoy invocando a los demonios, ¿no? O si no termino poseído, termino con adicciones. O si no termino con adicciones, termino como el mindfulness, no juzgando, nada está bien, nada está mal, y hasta termino justificando el mal, porque el mal existe y el bien también, ¿no? Es decir, termino de alguna manera u otra en las garras del demonio. Por ahí por ignorancia o por ahí por mala formación, recomiendan el yoga, el reiki, el mindfulness, la biodecodificación, todo este tipo de cosas. Y lamentablemente haciendo eso le hacen el juego al demonio, porque uno con todas estas prácticas lo único que hace es abrirle la puerta a Satanás. Tenemos que recordar que los dioses de los paganos son demonios. Entonces, si necesitamos hacer ejercicios, hay otro tipo de ejercicios para hacer. Yo nunca necesité el yoga. Yo de adolescente hice atletismo, hice boxeo, hice rugby. También, por ejemplo, conozco chicas que hacen gymnastics. Hay miles de maneras de poder realmente hacer gimnasia. Uno puede salir a caminar, en fin. El atletismo tiene muy buenas técnicas de estiramiento también, ¿no? O sea, quien quiera estirar y quien quiera realmente hacer aeróbics, haga atletismo, porque les puedo asegurar, ahí se hace muchísimo estiramiento, ¿no? Sobre todo los que hacen saltos de vallas, ¿no? Los que hacen, por ejemplo, los 400 metros o los fondistas, ¿no? Entonces, mi consejo a todos ustedes, evitemos todas estas prácticas y busquemos ser fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Solamente Jesucristo salva, ¿no? El budismo no nos va a salvar. Jesucristo y la Iglesia Católica es lo que nos salva. El punto es el siguiente. Mucha gente, muchos católicos practican hoy el yoga como si fuera una pura gimnasia o una técnica de relajación, pero sin darse cuenta que es o se trata de un camino espiritual profundo, ¿no? Que está enraizado en el hinduismo y en concepciones religiosas que son incompatibles con el Evangelio. Ya de entrada dije algo fuerte. Y de entrada digo que es completamente inconveniente que un cristiano, mucho menos un católico, practique yoga. Y voy a dar las razones. Acá no se trata de una opinión puramente arbitraria o fundamentalista. Intentemos, y acá si alguno practica yoga, le pido por favor que se quede en el video y al menos me dé la chance de explicar por qué. ¿Sí? Intento ir con este canal a la inteligencia. Intento que usemos esto. O sea, nadie impone nada. Pero intento que uno piense, que tome decisiones racionales, que tome decisiones libres. La mayoría de nuestras decisiones, y el mundo moderno es así, las tomamos por pasión, por sentimiento. El hombre moderno no piensa. El hombre moderno siente. Ay, pero si me hace bien a mí, ¿por qué no puedo? A ver, hay muchas cosas que nos pueden hacer bien, pero no son buenas. San Pablo va a decir, no todo lo bueno en todo caso es conveniente. Pongámosle que fuese bueno, ¿sí? Vamos acá, intentemos ir, dejemos de lado la pasión, tratemos de pensar ascéticamente. Voy a escuchar lo que este cura dice, nada más. Después saco mis conclusiones, ¿no? Punto, nada más. Es muy sencillo. Bien. El yoga no es una técnica puramente neutral. Su mismo nombre proviene de la raíz sánscrita, yug, que significa unir o ligar, ¿sí? Atar. Es muy parecido a la raíz de la palabra religo, religio, en latín o en español, religión, ¿no? Religar, ¿no? En el contexto religioso hindú, esta unión designa, mejor dicho, la fusión del yo individual, jiva o jiva, con el principio absoluto impersonal, que es Brahman. El jiva, el yo, con el Brahman, con el absoluto, con el todo, diría Hegel si queremos, ¿no? Sus orígenes se encuentran en capas muy antiguas de la cultura religiosa de la India, especialmente en las prácticas chamánicas precarias, con las que se intentaba dominar las fuerzas cósmicas. Y también en antiguos cultos sacrificiales que exigían una especie de sumisión del espíritu del sacerdote, de manera que pudiese concentrarse perfectamente en el acto del rito, de lo que iba a hacer. O sea, esta es una práctica dirigida hacia un acto religioso. Estos son sus orígenes. Ah, pero padre, yo simplemente lo hago para estirarme. Momentito. Yo simplemente aprovecho la respiración. Momentito. Ya vamos a llegar a ese tema. Cuando el culto sacrificial perdió su papel central en la religiosidad india, los Upanishads, o sea, los textos filosóficos hindúes antiguos que exploran la naturaleza de la realidad, la naturaleza del yo, ¿no? Del famoso jiva, ¿sí? Y la relación con ambos, con Brahman, con el todo, impersonal por cierto,
Entonces, ese culto sacrificial elaboró prácticas del yoga, de esa especie de religión, esa atadura, ¿no? Con elementos esenciales de concentración, de control de la respiración y unión con una fuerza sobrehumana. Son como caminos para unirse o, técnicamente hablando, para ser subyugado a esa realidad que es total, es cósmica, es divina, ¿sí? Estos son los textos hindúes, no es que estoy diciendo yo. Acá voy a hablar de lo que es parte del hinduismo. Es decir, el yoga nace como un método ascético del brahmanismo barra hinduismo que busca una cierta inactividad o la supresión de los actos. Los actos son fuente de sufrimiento para esta cosmovisión, ¿sí? Con el fin de, entre comillas, quemar, ¿sí?, ese karma que uno posee en esa filosofía y escapar a la famosa reencarnación o samsara para unirse de antemano ya en esta vida, o esto que llamamos vida, con el ser o el absoluto Brahman, ¿sí? Para esto, especialmente las tradiciones como el Hatha Yoga y Kundalini Yoga, las posturas o asanas y la respiración pranayama, junto con la meditación, sirven para activar, equilibrar y purificar los famosos chakras, rueda o disco en sánscrito, ¿no? Los chakras son supuestamente esos centros de energía situados en el cuerpo sutil. Esto es literal de manuales de yoga, ¿eh? Y que se encuentran desde el inicio de la columna baja hasta la coronilla, ¿no? Vamos a ver acá, están súper de moda estas cosas, ¿no? Súper de moda, incluso entre católicos, ¿no? Es tremendo esto. Bien, al armonizar, entre comillas, esos centros de energía, se va a permitir después un bienestar físico, un bienestar emocional, un bienestar espiritual, que supuestamente permite la fusión con el todo, con el absoluto, con el Brahman, con todos, ¿no? O quizás es cierto, hoy pocos, o sea, solamente los entendidos, saben a qué se refieren estas posturas asociadas completamente con imágenes, con símbolos religiosos o incluso con divinidades hindúes. Son muchísimas las imágenes, las posturas que uno podría ver, pero yo acá elegí algunas, nada más que algunas, ¿sí?, para ejemplificar. Sobre todo para que cada uno después es libre, o sea, a la respuesta, ¿puede un católico hacer yoga? ¿O puede un cristiano hacer yoga? La respuesta es muy fácil. Sí, claro que puede. Obviamente que puede. O sea, ¿puede un católico matar a otra persona? Claro que puede. Puede usar mal su libertad. Puede hacerlo y es un pecado gravísimo. ¿Puede un católico ser racista? Claro que puede. La pregunta es, ¿se debe o no se debe? Digo, quizás son pocos los que hoy conocen los orígenes de, perdón, voy a tomar un poquito de agua, de las posturas del yoga. Pero están asociadas siempre por el mismo ámbito en el que se creó a símbolos religiosos o a divinidades que no son justamente cristianas, ¿no? Claramente. ¿Es compatible todo esto con una visión cristiana? ¿Es compatible todo esto con una visión católica? En primer lugar, la fe católica, o la fe cristiana, si queremos en general, confiesa a un Dios que es trascendente, que es personal, es creador del universo, cielos y tierra, y que es distinto de su creación. Dios crea, pero no es la creación. Dios crea, pero no se confunde con la creación. Y la vocación del hombre no es la de disolverse en lo divino, sino entrar en comunión de amor con Dios, en Cristo Jesús. Acá está la oposición radical entre el hinduismo y el cristianismo en general, ¿sí? El hinduismo, o para el hinduismo, mejor dicho, la salvación consiste en superar la ilusión de la individualidad. Toda la realidad para el hinduismo es una ilusión, ¿sí? Es una especie de Matrix, ¿sí? La idea es superar esa ilusión de la individualidad para reconocerse en una especie de idéntico con el absoluto, con el todo, con el Brahman. En el cristianismo, la salvación es don de Dios que nos hace hijos en el Hijo sin anular nuestra propia identidad personal. Creemos en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, por nuestra aceptación de Jesucristo y nuestras obras conforme a la gracia, conforme a lo que Dios manda, podemos nosotros llegar a Dios. Pero no nos fundimos en Dios y no nos hacemos dioses. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro, ¿sí? Enseña, cito, numeral 460, la unión con Dios en Cristo no significa la absorción del alma en Dios, sino una comunión de amor con Él. La doctrina del yoga propone la desaparición del yo en un todo impersonal, cosa que contradice por completo la antropología cristiana. Y no se trata simplemente, es un matiz teológico, padre. Bueno, no es un matiz teológico. En la práctica, la lógica interna del yoga introduce al practicante en un sistema de creencias que termina relativizando la fe en Jesucristo como único mediador y salvador. Hagamos la prueba. Si conocen a alguien que haga yoga y se diga todavía católico, fíjese o pregúntele o mire usted si el yoga lo ha acercado más o no a Jesucristo. Si el yoga lo ha acercado más a cumplir
con aquello que Dios nos mandó para poder llegar al cielo. ¿Qué cosa ha dicho el magisterio de la Iglesia? Breve, la por entonces Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, año 1989, tiempos de Juan Pablo II, publicó una carta titulada así, Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, 1989, ¿sí? En esa carta se dice lo siguiente, cito, con la expresión de métodos orientales, entre comillas, se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo como el zen, la meditación trascendental o el yoga. Estas propuestas deben ser continuamente escribadas con discernimiento para evitar un sincretismo pernicioso. Fin de la cita. Ah, bueno, pero yo hago un discernimiento, padre. Yo hago un buen discernimiento. Entonces yo solamente uso la tercera y cuarta etapa que usted mencionó del yoga. Respiración y ejercicios. Me hace bien para la columna, me mantiene el abdomen fuerte, mi postura está... Vamos a ver. Sigo. Más cerca de nosotros, año 2003, también de vuelta a tiempos de Juan Pablo II, el documento Vaticano, titulado así, Jesucristo, portador del agua de la vida, año 2003, incluyó al yoga dentro de las corrientes de la New Age, a la cual hay que tratar de evitar. Cito, el yoga, el zen, la meditación trascendental y otras prácticas orientales, pueden crear confusión y llevar a sustituir la oración cristiana por técnicas que prometen experiencias de éxtasis o de vacío interior. En realidad, estas prácticas se inspiran en concepciones incompatibles con la fe cristiana sobre Dios, el mundo y el hombre. Incompatibles con la fe cristiana. Estas prácticas, no esta filosofía, no que la práctica se inspira en concepciones incompatibles con la fe cristiana sobre Dios, el hombre y el mundo. ¿Por qué? Porque los principios del yoga son principios religiosos. Son principios religiosos. Pero yo solamente quiero hacer ejercicio. Escúcheme, hay 2000 años de gimnasia occidental. La Iglesia subraya que el atractivo de estas técnicas suele provenir de la legítima sed, obvio, a veces de la paz interior, o de la búsqueda del bienestar físico, cosa que es totalmente lícito, ambas cosas. Pero se advierte que ese deseo se encuentra con en plena respuesta en la paz interior en Jesucristo y en la paz exterior o física en una innumerable cantidad de ejercitaciones que no son yoga. ¿Cuáles son los riesgos psicológicos o espirituales? Desde el punto de vista humano, son muchísimos los autores que han señalado los riesgos del yoga. Muchos. Algunos médicos incluso han advertido que sus técnicas pueden favorecer trastornos psicopatológicos, sobre todo en personas jóvenes o frágiles. ¿Pero por qué? Por ese intento de suprimir la conciencia y la actividad mental que puede terminar desencadenando en una inestabilidad psíquica. Pero los riesgos más graves son de orden espiritual. Dice que la mayoría de los que se han metido en el yoga o en el reiki o en esas prácticas son afines, terminaron siempre alejándose de la fe católica, o al menos entibiando su fe católica mínimo. Y el motivo es muy claro. La práctica del yoga abre a una cosmovisión panteísta y relativista. La verdad no existe en el mundo budista ni en el mundo hinduista. Esto no existe. Esto lo comprobé yo con mis ojos hablando con monjes budistas. El yoga, en cuanto a religión implícita, propone un camino de autosuperación y de autodivinización, ¿no? Que está en directa contradicción con la revelación cristiana, que nos enseña que la gracia es don gratuito de parte de Dios y no es fruto de una técnica humana. Por más que yo haga fuerza, y no puedo tener fe. Es una gracia que Dios me manda. Sí puedo disponer mi alma para eso. Sí puedo disponer para que Dios me mande y puedo pedir esa gracia, ¿sí? ¿Puede un católico limitarse a practicar yoga como un simple ejercicio físico? Algunos autores admiten la posibilidad de abstraer ciertos movimientos corporales de su contexto religioso, digamos, ¿no? Sin embargo, en la práctica, esta supuesta separación es completamente ilusoria, inocente, ingenua. Es como pretender que alguien me diga, yo hago yoga, padre, pero no, yo no me concentro en las cosas que dicen respecto a la religión y qué sé yo. Es como que alguien me dijera, voy a rezar el rosario para relajarme, pero no voy a tener en cuenta que fue creado como una oración cristiana. Es imposible que no nos vaya entrando eso. Es incompatible. La finalidad espiritual del yoga está impresa en su misma estructura. No se puede escindir. La experiencia muestra que la mayoría de los promotores del yoga transmiten también su filosofía de fondo y que los que comienzan con posturas terminan consciente o inconscientemente asumiendo conceptos extraños a la fe cristiana. Pero ese peligro de sincretismo y de confusión religiosa
es lo suficientemente grave para recomendar a los fieles que deben abstenerse de la práctica del yoga. El católico que busca la verdadera paz y la plenitud no hace falta que recurra para nada al yoga. La gracia de Cristo, comunicada por medio de los sacramentos, por medio de la oración, es un camino seguro y verdadero para llegar a ello. Y la ejercitación y la respiración, más allá del yoga, existe. Existe. Tenemos 2000 años de tradición cristiana, greco-romana, si queremos, ¿no? No hace falta irse a trasfondos panteístas para eso, ¿no? Pasa que muchos se ha puesto de moda, parece, ¿no? Bueno, en tiempos de confusión, en tiempos de sincretismo, urge siempre reafirmar que solamente en Jesucristo encontramos la salvación y la unión con Dios. Cualquier otro camino, aunque se presente como neutro, como benéfico, siempre corre el riesgo de desviarnos del único mediador y salvador que es Jesús, el buen Jesús, ¿no? San Agustín decía esta frase, ya que estamos con el Papa que es Agustino, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, ¿no? Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pero el yoga es incompatible con la fe cristiana, con la fe católica, ¿no? Por lo tanto, busquen alternativas. Hay 2000 años de tradición gimnástica y de respiración y no hace falta para nada acudir al yoga para eso.